Soy el doctor Miguel León López, médico neumólogo, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Hospital General de México. Estuve trabajando como médico de base en el Centro Médico Nacional, en el Centro Médico La Raza y en el Hospital General de México. Y di clases en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México de Fisiología y Neumología y de Patología del Aparato Respiratorio en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. En el año 2009 estuve trabajando como médico neumólogo en el Hospital General de Tejupilco, donde en un lapso de 2 meses atendía más de 100 pacientes con neumonía por influenza H1N1, que es tan mortal o era tal vez más letal que el COVID-19. Atendía a más de 100 pacientes, entre ellos 15 enfermeras y 5 médicos. Afortunadamente ningún paciente falleció y no tuve necesidad de intubar a nadie ni ponerle un respirador artificial. La rutina que hacíamos era la siguiente: cuando un paciente llegaba a urgencias con insuficiencia respiratoria por la neumonía viral y obviamente por el edema pulmonar, primero lo poníamos en reposo en posición de Fowler. Le aplicábamos oxígeno, ya sea por puntas nasales o por mascarilla. Con eso simplemente el paciente mejoraba. Posteriormente le poníamos una solución glucosada al 5%, nada más para canalizar vena. Le aplicábamos 80 miligramos de furosemide endovenoso para disminuir el edema pulmonar. Y a los pacientes que no eran diabéticos o su diabetes estaba controlada, 500 miligramos de hidrocortisona endovenoso, también para disminuir el edema pulmonar. Posteriormente, en la solución poníamos el siguiente medicamento: aminofilina, una ámpula en 100 centímetros cúbicos de solución glucosada al 5% para pasar en 1 hora cada 12 horas. Y ceftriaxona antimicrobiano de 3ª generación, para evitar que una neumonía viral se convirtiera en una neumonía bacteriana que seguramente iba a ser mortal. Además, les indicábamos nebulizaciones con Conviven o con salbutamol cada 6 horas. Con este simple tratamiento, los pacientes mejoraban importantemente. Y al día siguiente, o ya no tenían insuficiencia respiratoria o esta era mínima. Ningún paciente hubo necesidad de intubarlo ni de poner el respirador artificial. El tratamiento subsiguiente era con antimicrobiano, diurético con el furosemide, esteroide como la metilprednisona y aminofilina en solución. Con todo esto, obviamente los pacientes mejoraban importantemente. Yo lo digo por lo siguiente, y recomiendo a los colegas neumólogos y médicos intensivistas que no intuben a los pacientes cuando les lleguen con insuficiencia respiratoria, porque cuando se les pone un respirador artificial, lo que van a hacer es administrar oxígeno a presión, aire a presión. El aire no adecuado, muchas veces está frío o caliente, está seco y lleno de bacterias. Y con toda seguridad van a hacer de una neumonía viral una neumonía bacteriana que seguramente va a ser mortal. Además, un paciente que está 2 o 3 días con respirador artificial presenta atrofia de músculos respiratorios y después es muy difícil quitarle el respirador porque el paciente ya no respira por sí mismo. Yo recomiendo que a los pacientes no se les intube ni se les ponga respirador artificial a menos que tengan paro cardíaco o estén a punto de tenerlo. Estoy seguro que con estas medidas van a disminuir mucho la mortalidad del COVID-19. Muchas gracias.